Si la contemplación evangélica produce un buen discernimiento, ese discernimiento no deja de provocar en el corazón una sacudida. Es entonces cuando viene la decisión que no es fruto de un voluntarismo. La verdadera decisión se coge como fruto maduro en la paz. El cristiano se encuentra, como Jesús mismo, en la obligación de esperar del Padre el momento favorable. Hay que tener en cuenta las condiciones de una escucha de Dios fructuosa. Pero antes de decidir, es importante posarse en presencia de Dios. No se decide en agua turbia. Es interesante tener todo esto en cuenta. Siempre hay en nuestro interior una actividad espiritual y somos objeto de lucha por parte de los distintos espíritus. Es importante distinguir el de Dios para acertar con su voluntad y cumplirla con decisión. La tercera semana o tercera etapa de ejercicios se concentra en la pasión y muerte del Salvador. Sin dejar de pretender los frutos anteriores de conocimiento de Cristo, aquí se pretende llegar a su corazón. Es el tiempo de la penetración en el misterio de Cristo. El misterio de la pasión es misterio de amor. Se trata de que el ejercitante se fortalezca en el seguimiento de Cristo con la contemplación de su pasión. La cuarta etapa invita al ejercitante a alegrarse y gozar intensamente de la gloria y gozo de Cristo resucitado, terminando con la sublime contemplación para alcanzar amor. En perfecta soledad y retiro de las distracciones temporales, el ejercitante debe poner en juego todas sus potencias: la memoria, la imaginación, el entendimiento, la voluntad, y abrirse como una rosa al sol de la gracia, para experimentar, si Dios así lo concede, las comunicaciones más altas y secretas de la divinidad. La pedagogía ignaciana es, con la de San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, la que más atiende a quitar del alma los estorbos a esas divinas comunicaciones, y también la más respetuosa de la acción de la gracia. Al mismo director de ejercicios, factor importante dentro de la experiencia, le aconseja San Ignacio que deje obrar inmediatamente al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor.
Los ejercicios, sin duda, han contribuido notablemente a propagar en todos, aun en los seglares, la oración y la contemplación. Ilusión sería pensar que de los ejercicios ha de salir el hombre hecho santo, que no es obra de unos días el santificarse, sino de toda la vida. Pero quien medite, contemple y ore según el método de los ejercicios, quien cumpla las anotaciones, las adiciones y demás reglas y consejos allí consignados, bajo la dirección de un prudente maestro de espíritu y con la ayuda de la gracia, que nunca falta, alcanzará el fin pretendido por San Ignacio. Acertará con la voluntad de Dios en la orientación de su vida. Saldrá con el propósito de aspirar a la santidad y la conseguirá, sin duda, si conforma su vida después con lo que aprendió y prometió en el tiempo de ejercicios. Toda su mecánica espiritual, aunque pueda parecer externamente férrea, es de una ductilidad suma, de forma que puede aplicarse en cualquier escuela de espiritualidad. Y así lo recomiendan universalmente los romanos pontífices. No es este libro para ser leído como un libro espiritual, sino para ser practicado en un espacio de tiempo bastante elástico, que San Ignacio divide en 4 etapas o semanas. Quizá lo lea como uno de tantos libros piadosos, y éste quedará defraudado, y jamás lo entenderá si no lo practica en silencio y soledad, y con las condiciones prescritas por su autor. En este librito se condensa toda la ascética ignaciana, y de él arranca una poderosa escuela de espiritualidad. Libro elogiado por los santos y por los papas, y que ya en vida de San Ignacio mereció de la Santa Sede la aprobación más explícita y honrosa que jamás llevó libro alguno. Que los ejercicios espirituales ignacianos poseen una inmensa fuerza reformadora, lo afirma la historia y lo comprueba la experiencia de cada día. Fueron en su tiempo una formidable palanca de elevación espiritual, y por ello fue su autor uno de los más eficaces reformadores del siglo XVI, y sigue siéndolo a través de los siglos. En el momento actual tienen los ejercicios una misión importante para forjar hombres nuevos, cristianos auténticos, apóstoles comprometidos, como decía recientemente Juan Pablo II. Se conseguirán estos frutos siempre que se sea fiel y se practique la experiencia siguiendo la pedagogía que indica San Ignacio. Trascendental importancia tiene en la vida de San Ignacio de Loyola y aún en la historia del monaquismo y de la espiritualidad la estancia en Manresa de aquel soldado de Cristo, como él se decía. Allí concibió y en parte redactó sus ejercicios espirituales. Allí se orientó fijamente por las vías de la santidad entre duras pruebas espirituales, austeridades de un ascetismo más admirable que imitable y con extraordinarias comunicaciones del cielo. Allí también inició una forma de vida apostólica que paso a paso le condujo a reclutar discípulos y seguidores, efímeros y ocasionales al principio, más tarde definitivos y perpetuos, con los que en el momento oportuno constituiría una nueva orden religiosa. Durante los años de su carrera universitaria solía llamar a Manresa su primitiva iglesia, por el fervor generoso y por los dones carismáticos con que Dios le había favorecido. Pero su alma fue luego ascendiendo de virtud en virtud, de claridad en claridad, de suerte que cada día notaba algún progreso, y en su vejez afirmaba que Manresa había sido su noviciado. Cuando Íñigo abandona Manresa, es ya otro hombre.
Sería a fines de febrero de 1523, cuando, curado ya de su enfermedad, abandonó aquellos lugares de tan grato recuerdo: la gruta, el río, las ermitas, las iglesias, el hospital, y se encaminó hacia el puerto de Barcelona. Le acompañaba el dolor y el llanto de la población manresana, que mucho se le había aficionado en aquellos 11 meses de convivencia. Se despide emocionado de las devotas mujeres que con tanta fidelidad le han atendido. En su alforja lleva como preciado tesoro el librito de los ejercicios espirituales y sobre el pecho una cruz de madera que le va a acompañar hasta Jerusalén. Como el invierno era muy crudo, le obligaron sus amigos y devotos a cubrirse la cabeza, calzarse los pies y abrigarse un poco el cuerpo flaco y con dolores de estómago. Y así le hicieron tomar 2 ropillas pardillas de paño grueso y un bonete de lo mismo, como media gorra. Deseoso de cumplir su antiguo propósito, determinó, como dice Polanco, de ir a Jerusalén por devoción de visitar aquellos santos lugares, y con ánimo, si Dios fuese servido, de quedarse en aquella tierra para más ayudarse a sí mismo y también a los infieles, predicándoles la fe y la doctrina cristiana. Se ve obligado a detenerse poco más de 20 días en la ciudad condal como huésped de Inés Pascual, y todavía en aquellos días de espera nos asegura que él era muy ávido de cosas espirituales y de hallar personas que fuesen capaces de ellas. Mas no halló ninguna que respondiese a sus deseos, y una vez partido de Barcelona, perdió esta ansia de buscar personas espirituales. Habiendo conseguido que le admitiesen de balde en una nave que se hacía a Italia, se embarcó sin ningún dinero ni más provisión para la travesía que un poco de bizcocho, y esto porque el capitán del barco se lo exigió absolutamente. Él deseaba poner la confianza en solo Dios, viajando bien provisto de 3 virtudes: caridad, fe y esperanza. En solos 5 días de tempestuosa y difícil navegación, con recio viento de popa, arribó a Gaeta, en el reino de Nápoles, e inmediatamente tomó el camino de Roma. De aquellos que venían en la nave, se le juntaron en compañía una madre con una hija y otro mozo. Estos le seguían porque también mendicaban. Llegados a un caserío, hallaron un gran fuego y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviesen intento de escalentalles. Después los apartaron, poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y el peregrino con el mozo en un establo. Mas cuando vino la medianoche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija abajo en el patio, llorosas, lamentándose que las querían forzar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande que empezó a gritar diciendo: «Esto se ha de sufrir», y semejantes quejas, las cuales decía con tanta eficacia que quedaron espantados todos los de la casa, sin que ninguno le hiciese mal ninguno. Por un momento, Íñigo vuelve a ser el oficial autoritario. Empezaron a caminar de noche. Llegados a una ciudad que estaba cerca, la hallaron cerrada y no pudieron entrar. Pasaron la noche en una iglesia que allí estaba, llovida. A la mañana no les quisieron abrir la ciudad, y por de fuera no hallaban limosna, aunque fuera a un castillo que parecía cerca de allí, en el cual el peregrino se halló flaco, así del trabajo de la mar como de lo demás, etc. Y no pudiendo caminar más, se quedó allí, y la madre y la hija se fueron hacia Roma. Esta ciudad, cerrada con su castillo cercano, debió ser Fondi. La condesa Beatriz Appiani, mujer de Vespasiano Colonna y señora de la ciudad, abrió sus puertas al peregrino español
y le concedió 3 días para descansar. El domingo de Ramos, 29 de marzo de 1523, entra Íñigo por primera vez en la ciudad eterna. De día caminaba y mendigaba. De noche dormía bajo los pórticos. Nadie puede adivinar que este pobre peregrino va a suponer para la Roma de los papas más que todas las tentativas que Adriano VI emprende para reformar la curia y movilizar los príncipes de Occidente contra el peligro turco. Íñigo de Loyola se apresta para una cruzada muy singular. En Roma, el peregrino apenas se ha dignado echar una mirada a la agonizante Roma del Renacimiento. Visita en Semana Santa las iglesias estacionales, reza junto a la cruz del Señor y asiste al jubileo pascual en San Pedro, donde por entre los antiguos muros cristianos se alzan al cielo los primeros pilares de la nueva basílica. Se empeñan los españoles de Roma en disuadirle de hacer la peregrinación a Palestina sin recursos económicos. Los 7 ducados que le obligan a tomar los reparte entre los pobres. Íñigo quiere ser pobre con Cristo pobre. Puesta su confianza en Dios, rehusó dar oídos a las razones humanas. Y habiendo tomado la bendición del Papa Adriano VI, después se partió para Venecia, 8 días o 9 después de Pascua de Resurrección. Emprende su camino hacia el norte por la Umbría y la Romaña. En el camino, como le ven pálido como un muerto, le tienen por apestado. Rendido de fatiga, se arrastra todavía hasta Chioggia y hace noche al sereno ante las puertas cerradas de Padua. Aquí le apareció Cristo de la manera que solía aparecer y le confortó mucho. No es empresa fácil en tiempo de peste llegar a Venecia. La policía de sanidad estrecha la vigilancia. Pero en estas cosas del mundo, Íñigo confía en la ayuda de Dios tan ingenuamente como el Poverello. Ni en Padua, la sabia ciudad de los médicos, necesita de la cédula prescrita, ni le detienen los guardas de la barca en Venecia. Por fin, después de 4 largas semanas de marcha a pie, desembarca junto a San Marcos a mediados de mayo. Nos dice él en su autobiografía: manteníase en Venecia mendigando y dormía en la plaza de San Marcos. Un día le topó un hombre rico español y le preguntó lo que hacía y dónde quería ir. Y sabiendo su intención lo llevó a comer a su casa y después lo tuvo algunos días hasta que se aparejó la partida. Tenía el peregrino esta costumbre ya desde Manresa, que cuando comía con algunos nunca hablaba en la mesa, si no fuese responder brevemente, mas estaba escuchando lo que se decía y cogiendo algunas cosas, de las cuales tomase ocasión para hablar de Dios. Y acabada la comida lo hacía. Y esta fue la causa porque el hombre de bien con toda su casa tanto se aficionaron a él que le quisieron tener y esforzaron a estar en ella. En Venecia no le falta ocasión de orar y mendigar. El 5 de junio, en la solemne procesión del Corpus Christi, marcha Íñigo siguiendo antigua costumbre, como peregrino de Jerusalén, junto a uno de los señores del Consejo.
Más difícil es encontrar, por amor de Dios, un pasaje entre los avisados armadores de la Serenísima. Íñigo no puede ni quiere procurarse los 15 ducados que exige Jacobo Alberto, patrón de la nave peregrina. Pero sus amigos le recomiendan al duque recientemente elegido, Andrés Gritti, y éste manda que le den embarcación en la Negrona, nave de los gobernadores que van a Chipre. Con la noticia de la caída de Rodas, este año regresan a sus casas la mayor parte de los peregrinos. Solo 13 valientes suben a la nave peregrina y 7 se van con Íñigo a la Negrona. Son 3 compatriotas españoles, un tirolés y 3 suizos. Los peregrinos meten en los sofocantes camarotes del barco bizcochos, queso, jamón, huevos y pollos vivos, mantas y almohadas, todo cuanto Íñigo desdeña. Pronto ondea en la plaza de San Marcos la blanca bandera de los peregrinos con la cruz roja, señal de partida. A Íñigo le vino por entonces una grave enfermedad de calenturas, y el médico dice que para ser allí sepultado bien se puede embarcar, mas él se embarca. El 14 de julio de 1523 leva anclas la Negrona. Íñigo se marea. De las buenas provisiones de sus compañeros seguramente sobran para el pobre español muchos bocados. Su provisión es la confianza en Dios. Su consuelo durante aquellas semanas de calor asfixiante por el mar en calma, el resplandor dorado de la contemplación. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo.
Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.